En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Les veo entrenar, realizamos este tipo de entrenamientos exigentes y uno es capaz de imaginar que pueden llevar el partido hacia donde lo han llevado, sabiendo que Sevilla en cualquier acción puede penalizarte. En clave de franja con Miguel Ángel Tejeda. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Enclave de Franja, bienvenidos a Pasión por el Rayo Radio, los saludos de Miguel Ángel Tejeda, es un placer volver a estar con todos vosotros una semana más, un lunes más para hablar del Rayo Vallecano, en esta ocasión para hablar de una derrota, la derrota que se produjo en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, en un partido en el que el equipo fue de menos a más, en el que terminó con 10 futbolistas por la expulsión de Unai y tuvo una ocasión muy clara y alguna otra también para haber empatado el partido, pero también podía haber perdido por 3-1 tranquilamente. Hoy nos visita Álvaro García, con el jugador en activo que más partidos en primera división acumula con la camiseta del Rayo Vallecano. Hablaremos de la actualidad del equipo y hablaremos de muchas cosas. En unos minutos estará con nosotros Álvaro. Analizaremos ese partido contra el Sevilla, escucharemos a los protagonistas, tendremos nuestra columna de opinión, además hablaremos con Nacho Herrero, repasaremos todos los números de la jornada. ¿Qué más queréis? ¿Qué más se puede pedir? El clave de franja número 13 en la temporada 8, el 295. En directo en vuestra casa en Pasión por el Rayo Radio. Si os parece, empezamos. En clave de franja, con Miguel Ángel Tejeda. El Rayo perdió ante el Sevilla con un solitario gol de Sou en la primera mitad. El Rayo fue de menos a más y tuvo una ocasión muy clara con disparo de Álvaro al poste. Íñigo Pérez hizo 3 cambios respecto del partido ante Las Palmas, dejando fuera a Aridane, Isi y Camello y contando con Mumín, Unai y Randy Enteca. En clave de otros equipos, el juvenil empató con el Rayo Majadahonda, el femenino empató con el Europa y el filial vio cómo se le escapaba la victoria primero y el empate después en un frenético final de partido ante el Alcalá en casa. Lo analizamos todo en unos instantes en Enclave de Franja. Hola, soy Miguel Carrilero, Michel Segundo, exjugador del Rayo Vallecano. Y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Si vives, duermes, sueñas, te apasionas, disfrutas. Si vives por y para el Rayo, con el Rayo, este es tu sitio. Pasión por el Rayo Radio te acompaña en tu delirio, en tu ilusión, en tu sueño y en tu vida. Esto es Pasión por el Rayo Radio. ¿Lo vives con nosotros? Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Protagonista en Enclave de Franja.
En directo, 5 minutos por encima de las 9 de la noche, en Enclave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio. Lo decía en la presentación, hoy tenemos el gusto y el placer de saludar a uno de los jugadores más importantes de la actual plantilla del Rayo Vallecano, un hombre que acumula muchos partidos con la franja, que lleva ya varias temporadas, que además se pone el brazalete cuando otros se lo dejan. Es el gran Álvaro García. Álvaro, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches. Bienvenido a Enclave de Franja, bienvenido de nuevo a Pasión por el Rayo Radio. ¿Qué tal ha ido el entrenamiento de hoy después de lo de ayer? Ahora lo analizamos todo. Bueno, hoy pues lo típico, ¿no? División del grupo, hacemos los que jugamos un poco más, pues hicimos recuperación y los otros un entreno más fuerte, pero bueno, al final pues la gente estaba un poco decaída y demás, pero bueno, lo que suele pasar. ¿Habéis analizado las claves del partido o no os ha dado tiempo? No, todavía no hemos visto vídeo ni nada, así que todavía no. Pero bueno, cada uno tiene en su cabeza su propia versión. Sí, supongo que en tu cabeza está el momento en el de ese disparo tuyo que anda que si después de dar en el palo se va para adentro en vez de para afuera, el lío que les montas a los del Sevilla, que escuchábamos los pitos, porque vosotros también los escuchabais ahí en el campo, ¿verdad? Sí, claro, al final nosotros sabíamos que ellos no estaban bien, que se notaba el ambiente ese run, ¿no? De como decir, joder, en cualquier momento Sí. les robamos y nos plantamos ahí y hacemos gol. Y la afición pues también lo notaba. Y por eso esos pitos. ¿Qué pensaste cuando viste que el balón se salía rebotado para afuera? Porque ya estaban medio celebrándolo, como todos nosotros, claro. Sí, porque yo cuando veo que se va acercando al palo y que el portero, o sea, que pasa el portero, Sí. lo normal es que da al palo y entre para adentro. Pero claro, cuando ya vi que dio al palo y se fue para afuera y encima Pate se acercaba por ahí y tampoco le llegó el balón a Pate. O sea, como más difícil todavía, ¿no? Es que era como, joder, ya sí que entonces parecía que imposible meterle gol. Oye, la expulsión de Unai, la verdad es que penaliza, porque al final jugar toda la segunda parte con uno menos, no sé si os ha dicho algo, si habéis hablado, si en estas circunstancias es mejor no hablar directamente con el jugador que sabe que se ha equivocado. Sí, bueno, él lo sabe, él nos ha pedido disculpas a todo el equipo, como es lógico, y al final son cosas que suelen pasar, que estás ahí en caliente. Es verdad que sí, que reacciona mal, pero el jugador del Sevilla en ningún momento se tira al instante, se queda de pie, se gira y entonces se tira. Es como todo muy, muy forzado, ¿no? Que al final, pues la simulación, pues, o sea, como si simula pues llevas un premio, ¿no? Y encima él nos sacaron nosotros roja, al jugador que agarra primero a Unai no le sacan ni tarjeta amarilla. No sé, son decisiones que no entendemos, la verdad. Se te da bien a ti el Pizjuán, ¿eh? Marcaste con el Cádiz en Copa hace ya unos cuantos años, lo recordábamos en pasionporelrayo.com. Los dos últimos habías marcado con el Rayo, decía con el Cádiz en Copa, con el Rayo 2 años seguidos. Ayer al palo, otro par de ocasiones que tuviste. ¿Te gusta jugar ahí? Sí, la verdad que sí, ¿no? Que se me da bastante bien. Es verdad que hay esos campos que dices tú, joder, ahí me salen bien las cosas y la verdad que es una pena que ayer pues no poder ayudar al equipo en ese sentido con el gol y una pena, la verdad. ¿Qué resumen haces de lo que llevamos de temporada? No sé si cumple las expectativas, está por encima, está por debajo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, expectativas. Al final nuestras expectativas son claras, ¿no? Es estar siempre por encima del descenso y ahora mismo, pues, numéricamente, aunque sea así, pues lo estamos cumpliendo, ¿no? Después, es verdad que sensaciones, pues, hay partidos que nos vamos con sensaciones muy buenas porque conseguimos ganar partidos de Osasuna, equipos así complicados, ¿no? Y después es verdad que se nos han escapado partidos que han sido muy tontos, ¿no? El de Las Palmas, por ejemplo, que tuvimos 30 y tantos disparos, el del Español que nos meten en el último minuto en una contra por querer ir a hacer el segundo. No sé, quizás es verdad que los puntos que tenemos son por los que merecemos claramente, ¿no? Pero es sensación de haber podido conseguir algunos más, ¿no? Y la verdad que el equipo compite, porque compite en todos los campos, eso creo que está claro y se ve que con uno menos igualmente competimos
pero es una pena que podríamos, por pequeños detalles, podríamos estar quizá un poco más arriba. Este año nuestros lectores y oyentes en este programa también lanzan sus preguntas. Nos dice VJS que si has hablado con Fran García. No sé si sabes, bueno, en esta casa os bautizamos como los García, y pregunta que qué te parecería un posible regreso ahora que hay rumores de que podría salir del Real Madrid. Bueno, últimamente no he hablado con él, pero es verdad que hablo mucho, ¿no? Y hace poco hablé con él, pero no desde que salió ese rumor, El ¿no? rumor, sí. Pero bueno, está en un sitio que es el mejor club, ¿no? Y sabemos que vaya donde vaya, pues lo va a hacer bien, ¿no? El nivel lo tiene. Ojalá, ¿no? Que se venga aquí. Pues nosotros, pues, como es como persona, como es como compañero y como futbolista, pues no lo recibiríamos con los brazos abiertos, ¿no? Pero bueno, que yo sé que él donde vaya, pues el trabajo no le va a faltar y ahora mismo que está en el Madrid, pues que disfrute y que seguro que llegarán más oportunidades. Yo sé que tú también estás donde quieres estar, que estás muy a gusto aquí en Vallecas, que te gusta mucho el Rayo, que disfrutas muchísimo, pero ¿y si te llama el Sevilla en el mercado de invierno, qué le decimos? Bueno, a mí me puede llamar quien quiera, ¿no? Pero el que tienen que llamar al presi, ¿no? Que es el que manda, ¿no? No sé, yo ahora mismo, es lo que tú dices, estoy súper tranquilo aquí, estoy muy feliz, mi familia está súper feliz aquí y tampoco pienso en nada más, la verdad. Hablando del equipo, menudo mes de diciembre tenéis por delante: Athletic, Valencia, Real Madrid, Villarreal, Betis, la segunda ronda de la Copa del Rey. Vaya tela, ¿eh? Sí, la verdad que el partido este también del Villarreal que se nos ha colado por ahí en medio, Sí. la verdad que es un mes que es duro, ¿no? Hace poco lo hemos hablado también en el vestuario y demás, que se viene un mes que hay que puntuar donde sea, hay que sacar puntos como sea, porque son rivales que son fuertes, que son muy, muy difíciles y vamos a campos complicados. Mm. Así que pues a armarse de fuerza, con confianza y a sacar puntos. Nosotros durante semanas aquí venimos hablando en este programa del cachondeo del calendario con tanto parón por selecciones, aparte de la desgracia de la Dana que comentabas ahora y que decíamos del partido del Villarreal y que indirectamente pues os ha tocado, ¿no? No sé cómo estáis llevando vosotros este calendario discontinuo que tiene este año la competición. Bueno, es que nosotros podemos hacer poco, ¿no? Al final somos mandados en ese sentido y adaptarnos, ¿no? Y es verdad que por el tema de la Dana y demás se nos quedó también un partido ahí, o sea que Mm. el mes pasado jugamos, creo que fueron 2 partidos, ¿no? Con el Alavés, Las Palmas y no sé si alguien más, y al final pues, y ahora ves que el mes de diciembre tiene 6 partidos seguidos, ¿sabes? Sí. Es complicado el tener pocos partidos en un mes, después mucho, no sé, quizás equipararlo un poco más y como nosotros tampoco mandamos, pues adaptarnos a todo, como Mm. siempre. Álvaro, hablando de todo un poco, en Vallecas estamos viviendo situaciones que yo diría que son bastante atípicas, como por ejemplo los silbidos a Aridane o a RDT después de su affair con el viaje famoso. Tú, con tu experiencia en el Rayo, ¿qué nos puedes decir sobre esto que envuelve al equipo este año también? A ver, pues es verdad que yo, en mi experiencia, yo nunca había vivido esas situaciones, ¿no? De que en Vallecas se le pite a un jugador propio, pues no sé, quizás pues la costumbre, ¿no? Bueno, la costumbre, entre comillas, ¿no? De estar Mm. en primera varios años seguidos, no sé, al final pues la gente, quiera o no, se vuelve quizás un poco más exigente en ese sentido, ¿no? Y la verdad que es una pena porque nosotros, al final son compañeros nuestros, todo el que juega al campo pues está defendiendo al Rayo, está defendiendo a su club y es una pena. Pero para polémica la de James y las redes sociales, yo no sé si estáis muy al tanto de todo lo que se cuece y todo lo que se dice. Luego en mi columna de opinión voy a hablar de esto porque es alucinante la cantidad de insultos y faltas de respeto hacia Íñigo. No sé si eso también lo comentáis en el vestuario, aunque no sea en grupo, aunque sea a lo mejor en los corrillos de jugadores. No, bueno, eso al final es lo mismo, ¿no? Son redes sociales, la gente opina mucho sin su nombre, sin saber quién es.
y es fácil, ¿no? Atacar a alguien que quizás ni sepas quién eres ni nada. Pero bueno, al final sabemos que James es una persona pues muy conocida en el mundo, en su país pues es un ídolo, y para nosotros es un gusto que esté aquí, ¿no? Y son consecuencias, pero bueno, al final el míster decide cada semana y es complicado también su situación. Álvaro, decías antes que estás cómodo, que estás a gusto en el Rayo. ¿Cómo lleva a ser el jugador en activo que más partidos acumula en primera? ¿Cómo? ¿Que cómo llevas a ser el jugador en activo que más partidos acumulas con el Rayo Vallecano en primera división? Bueno, para mí es un orgullo, ¿no? Es difícil, ¿no? Los números, ¿no? Que hay por delante y demás, pero para mí el superar a leyendas del club como Mitchell, que fue el último que pude superar, pues para mí es un orgullo, la verdad. Y ojalá que pueda seguir sumando muchos partidos en primera y que sean con el Rayo. Lesiones aparte, cómo estás llevando esta temporada? Bueno, bien, es verdad, es lo que tú has dicho, ¿no? Empecé bastante jodido, ¿no? Con el tema de la cadera. Sí. Y al final, pues, te va limitando, te va quitando entrenamiento, quitando partidos, y al final pierdes el ritmo, ¿no? Y es verdad que ahora llevo un par de meses que la cadena me está respetando y también pues me está ayudando a no perderme entrenamientos, a seguir jugando, y al final eso te da mucho ritmo y ahora mismo me encuentro, me encuentro bastante bien, y ojalá que toco madera que no se pierda. No, no toques más madera, que con la de ya. No, la otra madera, otra madera. Otra. Álvaro, volviendo a las preguntas de nuestra gente, dice Raúl Mera que hasta dónde te gustaría llegar con el equipo, si prefieres Europa o ganar la Copa, fíjate. Prefiero ganar la Copa del Rey, la verdad. Sí. Al final es un título, ¿no? Que encima hace unos años lo tuvimos por ahí muy cerquita, sí. y la verdad que es un ambiente que se vive único. Se respira el ambiente este de la Copa que es muy bonito, y ojalá que podamos conseguir una Copa del Rey. El domingo visita Vallecas el Athletic, que ayer le ganó en el Derbi Vasco a la Real. ¿Qué partido esperas para la vuelta a Vallecas? Bueno, pues el partido típico contra el Atleti, ¿no? Son jugadores muy intensos, hacen mucha alta intensidad todos los jugadores. Encima arriba tienen mucho nivel, atrás también. Y un partido pues súper difícil, ¿no? Estos últimos años pues nos ha costado también meterle a mano, y la verdad que va a ser un partido complicado, ¿no? Nosotros igual, ¿no? Nosotros le metemos también mucha intensidad, robos altos, y ellos prácticamente lo mismo, ¿no? Así que va a ser un duelo bastante bonito de ver. Te pregunta Pablo Santín que qué piensas de la afición y si te sientes querido en Vallecas, pero además no se queda ahí, porque además quieres saber con qué compañero te llevan mejor. Cotillas, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que con la afición pues no tengo quejas, ¿no? Me siento muy querido. Llevo muchos años aquí ya en Vallecas, y la verdad que es un orgullo, ¿no? Pertenecer al club. Y bueno, con compañeros pues me llevo bien con casi todos, evidentemente, ¿no? Sobre todo con quizás Valiu, es el que más roce sí tengo, y es con el que mejor me llevo. Álvaro, ya para terminar, sé que, y lo decías al principio, ¿no? Que la gente está un poco decaída después de los últimos resultados, las dos últimas derrotas, pero que el equipo no está mal, el equipo tiene los puntos que tiene y está en esa zona en la que puede acercarse con un par de victorias para arriba, y que hay que enchufar a la gente, ¿no? Que no pasa nada, que está bien, que los resultados a veces llegan y otras veces no, y fíjate la diferencia de ese balón que decíamos a la madera si hubiera entrado. Sí, al final esto es el fútbol, ¿no? Si ganas, pues eres el mejor, y si pierdes, pues eres el peor, ¿no? Una temporada es muy larga, hay altibajos, ¿no? Como es evidente. Y bueno, a la gente, pues pedirle poco, porque al final están siempre ahí con nosotros. Para nosotros jugar en Vallecas, pues imagínate lo que es un orgullo y un placer. Y nos sentimos ahí como si fuésemos 200, ¿no? Contra los demás, ¿no? Y ojalá que podamos conseguir muchas victorias, sobre todo en Vallecas,
y salvarnos, ¿no? Que es el objetivo principal. Está claro, y el siguiente ya, ganar la Copa, que tú lo hemos firmado aquí ya, Álvaro, lo hemos firmado. Ojalá que sí. Álvaro, muchísimas gracias por atender en directo la llamada de Enclave de Franja, de Pasión por el Rayo Radio, como siempre, un placer, deseando que llegue el partido del fin de semana para resarcirnos y para conseguir esos 3 puntos y para vivir el ambientazo de Vallecas. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Buenas noches. Igualmente. Si quieres la camiseta del Rayo Vallecano, las oficinas de Red Piso Palomeras en Sánchez la Gavia y Villa de Vallecas junto a Pasión por el Rayo te la regalan. Síguenos en Twitter e Instagram y juega con nosotros y durante 9 meses regalaremos una camiseta oficial para que vistas la franja. Red Piso Palomeras en Sánchez la Gavia y Villa de Vallecas te regalan la camiseta oficial del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo. ¡Viste la franja! Hola, soy Ángel Don Gil, exentrenador de la cantera del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio te acercamos a los protagonistas del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio buscamos tu complicidad. En Pasión por el Rayo Radio estamos a tu lado. Pasión por el Rayo Radio. Compartimos el Rayo contigo. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. Columna de opinión en Enclave de Franja. Burro, papanatas, mediocre, tontazo, vendehumo, incompetente, cagón, estúpido, perdedor, conformista, infeliz, pelmazo, imbécil, embaucador, fracasado, perverso, terco, técnico de mierda, y podríamos seguir así un buen rato. Si os parece normal, a mí ni lo más mínimo, pero por mucho. Por un momento pensé que seguir hablando de ellos es darle voz a lo más asqueroso que hay ahora mismo en el día a día del rayismo. Lo siento, pero no puedo hablar de aficionados del Rayo si a lo que se dedican, que no lo son, es a insultar gravemente al entrenador del Rayo. Porque quien insulta al entrenador del Rayo, insulta al Rayo. Y quien insulta al Rayo, te insulta a ti y me insulta a mí. Me da asco y repulsión ver cómo cada semana aparecen decenas de mensajes ofensivos, tóxicos y claramente denunciables en determinadas redes sociales. Me da asco y repulsión ver el odio que rodea a este Rayo Vallecano. Me da asco y repulsión. Ya está bien. Se puede estar en desacuerdo con Íñigo, yo lo estoy muchas veces, porque cada uno vemos el fútbol de una manera, y hay quien pondría siempre a este jugador y nunca a aquel. Es lógico. Es lo que se vive en la grada en cada partido, es sano, es entendible. Pero no se puede consentir que ese desacuerdo se traduzca en insultos graves, en faltas de respeto, descalificaciones y acoso. Porque esto ya es acoso. ¿A quién le gusta que le digan todas estas barbaridades? ¿A quién le gusta que le insulten en su trabajo, se equivoque o no? Y que nadie me venga con que va en el sueldo, porque ningún sueldo paga esto, ninguno. Hay que desterrar a estos energúmenos, aunque sinceramente, la verdad, no sé cómo conseguirlo. Solo se me ocurre denunciarlo públicamente y no hacer como si no estuviera ocurriendo, porque no es así. Está pasando y es muy grave. Íñigo no se va a defender porque ni siquiera lo lee, o al menos eso dice. Y aunque mi función no sea defender a nadie, porque cada uno es capaz de hacerlo por sí mismo, sí me parece moralmente obligatorio rebelarme contra la injusticia y contra los energúmenos que campan a sus anchas en determinados ambientes. Lo hago con Íñigo y lo haría con cualquiera, porque no es la manera. Dejadlo ya, porque ya está bien. Hola, soy Felines, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Estamos en la grada.
Nos colamos en el vestuario. Te acercamos la sala de prensa. Viajamos por ti, viajamos contigo. Somos Pasión por el Rayo Radio. Vívelo con nosotros. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Vaya por delante que sé que son unos pocos, que no representan absolutamente a nadie, seguramente no se representan ni a ellos mismos, pero lo siento mucho. Es que no lo puedo consentir, no lo puedo aceptar, no me parece ni medio normal. Lo siento, de verdad, que no. Y dicho esto, vamos a hablar de lo que ocurrió en el partido ante el Sevilla, en el que el Rayo perdió allí en el Sánchez Pizjuán, y aunque pudo salir con varios goles en contra, también pudo haber conseguido un punto si la Madera, como hablábamos ahora hace un momentín con Álvaro, no lo hubiese impedido. El Sevilla empezó el partido mejor que el Rayo, dominando el juego y acercándose con mayor peligro a la portería rival. El Rayo se defendía bien y contaba con Batalla para salvar cualquier acción de peligro. Luque Bacchio pudo hacer el 1-0, pero Batalla lo evitó y el Rayo movía bien a sus jugadores con Gumbau y Unai, intercambiando posiciones con De Frutos o Álvaro para intentar volver loca a la defensa de un Sevilla que en el minuto 27 iba a adelantarse en el marcador. Tras una buena acción individual de Isaac, su pase sería rematado a la red por Sou. El Rayo poco a poco se iba cargando de tarjetas amarillas. La vieron Óscar Valentín, Leyen y De Frutos, y al filo del descanso se iba a quedar con 10 por la expulsión por roja directa de Unai. Isaac le agarró sin balón, el jugador del Rayo se revolvió, soltó el puño contactando con el sevillista y el resto ya fue el teatro del jugador del Sevilla tirándose al suelo, la revisión del VAR que finalizó con la roja para Unai y con un Rayo en inferioridad durante 45 minutos. Por cierto, para el que agarró y para el que después se tiró al suelo como si le hubieran pegado una paliza, nada de nada. En la segunda parte, conforme fueron pasando los minutos, pudimos ver el sorprendente crecimiento de un Rayo que tuvo en Álvaro García su mejor jugador, junto con el mencionado Batalla. El extremo sorprendió por banda izquierda y Enteca remató demasiado centrado. Era un primer aviso que tendría continuidad con un robo del propio Álvaro en el centro del campo y con el remate que decíamos que se estrelló contra la cepa del poste sevillista. Un remate de cabeza de Pedro Díaz, que había entrado en el carrusel de cambios, y varios ataques sin peligro iban a finiquitar un partido que acabó 1-0, pero que bien pudo haber acabado también 3-1. El caso es que el Rayo fue de menos a más, que la imagen al principio no fue la mejor y después incluso con 10 jugadores tuvo momentos de dominar al Sevilla y que se escucharan los pitos en el Pizjuán, pero no le dio para conseguir el empate. Y a la conclusión del partido, como de costumbre, pues hablaban los protagonistas. Vamos a empezar escuchando al entrenador local, a García Pimienta, el técnico del Sevilla, que a la conclusión del partido en la sala de prensa decía esto. Lo importante era volver a la senda de la victoria. Sabíamos que iba a ser difícil. El Rayo es un gran equipo. Se ha visto incluso que con 10 nos ha puesto las cosas muy difíciles. Creo que el equipo ha hecho un muy buen partido en líneas generales, excepto cuando ya te plantas en 3/4 de la segunda parte en el que el resultado es muy justo. Hemos tenido la ocasión de Dodi muy clara, la de Isaac también, y que no hemos sido capaces de marcar ese segundo gol que creo que hubiese dado la tranquilidad absoluta, pero el Rayo se ha tenido que tirar hacia adelante. Al final existen esos nervios, es normal, y bueno, el Rayo ha tenido sus opciones, pero lo más importante, como digo, después de esas 2 derrotas era conseguir la victoria. Contento por los chicos, muchísimo, y contento por la afición porque se merecía ver otra vez ganar a su equipo. Sí, nos quedamos con el último tramo del partido en el que, bueno, el Rayo, como digo, se ha ido hacia adelante, aunque sea con un jugador menos, porque va perdiendo el partido y tiene que ir a buscar el empate. A ti te puede la presión porque estás con los nervios de que estás ganando el partido. Encima el Rayo está con un jugador menos y parece que es imposible que te puedan marcar, y esto en el fútbol sucede. Entonces, si todas las cosas que hemos hecho bien, que han sido muchas, y las cosas que hemos hecho mal, que también han habido, es mucho más fácil reforzarlas o corregirlas cuando vienen victorias. Y como digo también, importante, después de dos derrotas era muy importante hoy no perder, pero sobre todo ganar. Nosotros teníamos el balón, el Rayo estaba bastante replegado, y aunque era un jugador menos era difícil poder entrar porque
ellos estaban bien defensivamente. Cuando había esa pérdida, ellos salían muy rápidos porque tienen jugadores de nivel, especialmente las bandas que son muy, muy rápidos, pero la intención siempre ha sido ir a por el segundo gol. Lo que pasa que no hemos podido. Como digo, la muestra está en las ocasiones que hemos tenido. Y sí que en los últimos 5 minutos, que el partido sí que ya se ha roto un poquito más, y bueno, con la entrada de Suso, de Jesús, también hemos parado más el partido, que han tenido hemos tenido un poquito más el balón. Han habido un par de contras de Juanlu que podría haber significado también ese segundo gol. Yo me iría a la efectividad. Si no hubiéramos tenido ninguna ocasión, entiendo que parecería eso, pero el problema es que hemos querido, pero no hemos podido por la efectividad, que no hemos tenido efectividad de cara al gol. Decía el técnico del Sevilla que buscaron con ahínco el segundo gol. La afición del Sevilla y los que vimos el partido tenemos otra impresión, y es que con el 1-0 y cuando el Rayo jugaba con 10 no tuvieron esa mordiente, no tuvieron esa intensidad ni esa presión ofensiva para ir a buscar el segundo, y los silbidos eran precisamente porque el juego del Sevilla estaba siendo muy lento, no estaba progresando con esa velocidad que hubiera desbordado un equipo en inferioridad, y la gente veía que en cualquier acción, un robo del Rayo como esa de Álvaro o cualquier llegada del equipo de Vallecas podía aguarles la fiesta. Finalmente se quedaron con la victoria, se quedaron con esos 3 puntos, pero con la sensación de haber visto a un Rayo que en el segundo tiempo les puso en muchísimas dificultades. Vamos a escuchar ahora al técnico del Rayo, a Íñigo Pérez, a la conclusión de ese partido 1-0, que decía esto. Bueno, era complejo, pero es cierto que lo hemos conseguido en alguna otra ocasión últimamente y el año pasado, y bueno, uno se imagina el mismo escenario. La dificultad era mayor al jugar fuera de casa y con el desgaste que ya nos había sometido el Sevilla, pero sí, lo decía antes en otra entrevista, no es una cuestión de parecer aquí prepotente, pero les veo entrenar, realizamos este tipo de entrenamientos exigentes y uno es capaz de imaginar que pueden llevar el partido hacia donde lo han llevado, sabiendo que Sevilla en cualquier acción puede penalizarte. Bueno, conozco a los jugadores y si en algo hay que felicitarles es porque son tremendamente honrados y limpios. No voy a debatir aquí si han sido o no han sido, porque realmente ni me acuerdo ahora de las acciones. La acción de Unai no sé si es justa o es injusta, porque no la he alcanzado a ver, pero hoy en día cuando ves que el árbitro para el partido y va a revisarla, sabes que va a suceder lo que ha sucedido, y luego su reacción pues a uno le indica que o es justa o está en el límite, porque si no, cuando uno piensa que no ha hecho algo, yo creo que se revela de mayor grado. Bueno, a Unai no le he dicho nada, no he hablado con él, y un poco reiterando lo anterior, cuando alguien comete un error o tiene pecado, que se suele decir, él es el que más dolido está, porque sale del campo y perdemos. Pero repito, no sé si ha sido justa o injusta. Y sí, pensaba que ha habido un momento en el que jugar aquí es precioso. A veces lo sufres, pero también sabes que hay momentos en los que si tú eres capaz de imponerte y dominar, la presión que esta afición le exige a sus jugadores, puedes hacerla valer y utilizarla. Bueno, hemos intentado eso y no ha podido ser. Hemos tenido poco acierto o ningún acierto y debemos seguir. Pues estaba claro que cuando llamaron al colegiado para que fuese a ver la tele, en verdad, pues Unai se iba a ir a la calle, porque la reacción no fue la mejor. La provocación del jugador del Sevilla hizo que el franjirrojo pues se girase y le diese ese puñetazo en la espalda, y una vez visto a cámara lenta y a través de la pantalla estaba claro. Y bueno, pues sucedió, ¿no? Lo que decía Íñigo, que cuando le llaman para medir esas jugadas, pues la consecuencia suele ser la que se produjo, y es que Unai vio el camino de vestuarios antes de tiempo y dejó al equipo con uno menos, y decía Álvaro en la entrevista que hemos mantenido con él hace un rato que hoy ha pedido disculpas a los compañeros por esa reacción instintiva y por haber dejado al equipo en inferioridad durante tanto tiempo, aunque como decimos, el equipo reaccionó, el equipo estuvo bien en la segunda parte y tuvo sus opciones ante un Sevilla que no supo jugar contra uno más, aunque también tuvo sus oportunidades. Obviamente un equipo como el Sevilla te va a generar peligro, pero no fue esa sensación de estar jugando con uno más. Eso es lo que decía Íñigo Pérez. Vamos a continuación a escuchar a los dos jugadores que hablaron en la zona mixta, lo hicieron para el medio oficial del club. El primero, Pep Chavarría.
Bueno, al final la primera parte creo que no hemos entrado bien y la segunda hemos sido superiores a ellos, hemos tenido varias ocasiones, hoy no ha querido entrar el balón y bueno, aprender de los errores, sobre todo como digo, entrar de otra manera al partido y nada, satisfecho del trabajo del equipo porque nos hemos esforzado mucho y yo creo que con uno menos lo hemos sacado adelante. Sí, ya te digo, ya lo hemos visto varias veces, el año pasado, este año también contra el Alavés. Bueno, este equipo es muy solidario, corre mucho y bueno, al final no hemos tenido suerte con las ocasiones. Sí, al final cuando juegas en casa y teniendo la afición que tenemos, todo es más fácil y nada, esperemos que el próximo partido esté el campo lleno. El siguiente al que vamos a escuchar es Gumbau. Bueno, creo que ha sido un partido donde ha tenido dos partes muy diferentes. Creo que la primera parte nos ha faltado esa ambición de ir a por el partido, de poner una marchita más. Ellos han encontrado un gol, creo, muy fácil, pero bueno, nos hemos repuesto a muchas cosas negativas y creo que el equipo ha competido muy bien. No nos podemos llevar ese puntito que creo que nos merecíamos por el trabajo que hemos hecho, sobre todo durante la segunda parte. Y creo que ya limpiar cabeza y seguir con nuestro trabajo porque se ha demostrado que podemos competir contra cualquiera y tenemos que ir a ganar desde el principio. Sí, como bien dices, la segunda parte creo que ha sido de orgullo del equipo. No nos ha valido para sumar nada, pero nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Con esa ambición, con esa actitud que hemos generado y tenemos que ir a por más. Partido clave, tenemos que sumar de 3 ya en casa, con nuestra afición, les debemos una y estoy convencido que entre todos juntos y con el empuje que nos dan vamos a sacar esos 3 puntos. Hola, soy Roberto Trasorras, exjugador del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Un saludo. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio te acercamos a los protagonistas del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio buscamos tu complicidad. En Pasión por el Rayo Radio estamos a tu lado. Pasión por el Rayo Radio. Compartimos el Rayo contigo. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. El análisis de Nacho Herrero en Enclave de Franja. Pues 36 minutos por encima de las 9 de la noche, en directo en Enclave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio, después de haber hablado con Álvaro, después de haber analizado el partido ante el Sevilla, después de haber escuchado a los protagonistas, García Pimienta, Íñigo Pérez, Pep Chavarría y Gumbau, llega el turno de hablar con Nacho Herrero. Nacho, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bueno, todavía digiriendo la derrota de ayer. Sí, ¿no? Lo hemos hablado con Álvaro, el partido fue de menos a más y fíjate tú que cuando estábamos con 10 fue cuando tuvimos las mejores ocasiones y cuando el equipo pareció estar un poco más asentado en el terreno de juego. Sí, y fíjate que habéis comentado el hecho de que la más clara fue la de Alvarito. Pues casi también la más clara también la de Randy, porque es que la tenía la portería ahí vacía para hacer el 1-1. A pase de Álvaro también. Parte. A pase de Álvaro. Sí. Cuando estábamos ahí en la primera parte todavía 11 contra 11. Uh-huh. Bueno, pero no se dieron, no estaba claro lo que decía Álvaro. Si ese balón que da en la madera no se va para adentro, me parece que era el partido para que terminara como acabó, con 0 a favor nuestro, y lo pueden leer nuestros oyentes en pasionporelrayo.com, que el Rayo tiene la pólvora de los delanteros mojadísima. Sí, porque llevamos, me parece, 2 goles en los últimos 4 partidos. La verdad es que no se nos ha dado nada bien los últimos encuentros y fíjate todavía todo lo que viene por delante, que has estado comentando precisamente con Alvarito, todos esos rivales en el mes de diciembre que, bueno, pues asusta un poco. Uh-huh. Cuando viste la alineación, decía yo en la crónica que, bueno, el cielo en Vallecas estaba gris, algunos empezaron a ver nubarrones negros, sobre todo con lo que decimos del tema de los delanteros y con ver a Randy Enteca en punta de ataque, y no sé cómo te dejó a ti inicialmente, después ya sabemos lo que pasó y cómo fue el partido, ya lo hemos comentado, pero inicialmente al ver el 11, ¿a ti cómo te dejó? Bueno, yo entendí que lo que Íñigo quería hacer seguramente era jugar bastantes balones en largo, evitando un poco la presión
de los jugadores arriba del Sevilla, que tiene jugadores muy rápidos, muy presionantes, como Isaac, como Luque Bacchio, como Sou. Entendí que la cosa iba por ahí, que preferiría saltar líneas y en ese caso, en el caso de rifar el balón, obviamente la diferencia entre tener una zona ahí central con Isi y Camello, pues no te da las mismas garantías que tener un Enteca Gumbau. Entonces, por ahí entendí yo el cambio de Íñigo. Después es cierto que el guión del partido no fue tan así. Realmente los dos jugadores, tanto Gumbau como Enteca, tampoco fueron demasiado decisivos en esa faceta aérea y al final, en la segunda parte, cuando el Rayo un poco confió en su juego por abajo, en sus futbolistas de mayor calidad, los más rápidos, encarando, pues fue cuando casi consiguió las ocasiones más claras. Fíjate que uno de los cambios en el descanso de Íñigo fue quitar a Óscar Valentín, poner a Cis, darle toda la zona medular y al mismo tiempo sacar ahí a Pedro Díaz, que bueno, es un futbolista que sabemos que tiene muchísima calidad con el balón en los pies, y eso fue lo que hizo que el Rayo empezara a carburar, empezara a encontrar líneas de pase. Incluso pues el propio Pedro Díaz también tuvo la oportunidad de conseguir el empate. Yo creo que sorprendente, al menos el 11 de Íñigo, con bueno, al cambio de Aridane más o menos todos nos lo imaginábamos con la vuelta de Mumin, a quien pues también hay que decirlo, cometió fallo en el gol del Sevilla porque está en una zona donde no marca nadie, deja absolutamente solo a Sou, e Isaac Romero lo hace muy bien y se la deja en bandeja, y no se ha escuchado en este último día ningún pitido ni ningún silbido para Mumin, como sí que escuchamos con Aridane. Entonces, estas cosas hay que decirlas porque los fallos de los defensas al final se ven, se quedan muy reflejados, pero sí que es cierto pues que el Rayo empezó muy mal en la primera parte y poco a poco, incluso con la expulsión, pues fue encontrando su juego. Me decía, ahora que dices lo de los silbidos, me dice gente que me aprecia y que yo diría que incluso me quiere en mensajes directos, que no me enfade tanto. Pero es que ya de verdad me parece que hemos pasado todos los límites aceptables en lo que está envolviendo a la figura de Íñigo. Me parece lamentable, vomitivo, el estar aguantando semana tras semana a energúmenos en las redes sociales decir todas las barbaridades que se dicen, insultos graves, insultos feos, mensajes muy tóxicos y que, bueno, pues yo creo que hay que seguir denunciando, aunque sea quizá darles más publicidad, pero de verdad que algo hay que hacer, porque el Rayo en sus mensajes está viendo cómo hay decenas y decenas de insultos a su entrenador. A ver, esto tiene difícil solución porque, como ha comentado Álvaro García, es gente que se beneficia del anonimato para hacerlo. Muy probablemente cara a cara pues no serían tan gallitos, y esto tiene doble versión o incluso triple versión, me arriesgaría a decir. Por un lado está el futbolista, a quien tú le preguntas, a cualquier compañero, y lo hemos escuchado ya aquí en boca de todos los que le hemos preguntado por esta cuestión, y te dicen que el futbolista está entendiendo perfectamente su papel, que no hay ningún tipo de problema ni con él, ni con el vestuario, ni con el cuerpo técnico, ni con nada, que él está entrenando bien, que él está esperando su oportunidad, y ya está. Esa es la primera versión, de darle la normalidad que alguien desde fuera está intentando arrebatar. Tú lo centras mucho, y se ha hablado en la entrevista, de las redes sociales, pero es que las redes sociales casi no lo veo yo ni el mayor de los problemas. El problema que lo veo ya más gravemente es la prensa que deportiva del país colombiano. Sacábamos un artículo de opinión esta semana pasada, después de la doble derrota de Colombia en el parón internacional. Y es que era alucinante observar hasta qué punto llega el ridículo de algunos, que cuando James saltaba al terreno de juego y tampoco es que hiciera mucho, pero participaba en victorias del Rayo, de repente era porque se beneficiaban del efecto de la presencia del futbolista. Ahora que el jugador pierde los partidos con su selección, ahora la culpa ya es del Rayo porque no juega, y antes tampoco jugaba demasiado. Entonces es algo totalmente ilógico, con alguien con quien no puedes discutir, porque siempre te va a dar la respuesta contraria de la que te esperas. Si tú dices una cosa, te va a decir la contraria,
y si te vas a la contraria, él te va a decir la primera inicial. Entonces, por ahí le tenemos la batalla absolutamente perdida. Y la tercera vertiente está en el hecho de el poco beneficio que ese entorno, esos fanáticos, esa prensa, le está haciendo al propio jugador y a la propia selección. Porque como contraprestación o como contrarrespuesta a todo lo que está pasando en las redes sociales que tú comentas, ese hilo de insultos, solo hay que esperar a que suceda algo con la selección de Colombia, con el jugador, para que cientos, miles, no sé definir el número, de aficionados del Rayo se vengan, entre comillas, en las redes sociales deseándole la peor de las suertes tanto a uno como a otro. Entonces es un círculo vicioso que creo que no benefician absolutamente a nadie. Queda claro que la batalla la tenemos perdida porque no vamos a conseguir detener esos insultos, y el Rayo Vallecano, obviamente, no sé qué posibilidades tendría de sacar al jugador y pedir algo de tranquilidad a estos energúmenos que día sí, día también, lo único que saben hacer es insultar. Ya no solo es que insultan a Íñigo Pérez, es que desean el descenso del Rayo, es que te desean incluso en algunos casos la muerte. Entonces, bueno, yo creo que hay herramientas, ya no solo sé si denunciar judicialmente esos mensajes o sacar al futbolista y que el jugador opine de lo que le están diciendo a su entrenador, y entonces veríamos a ver qué pasaría. Yo la verdad que lo veo complicado. Están, como decimos, en el anonimato de esas cuentas muchas veces que no tienen nombre detrás, no tienen cara detrás. Es mucho más fácil hacer este tipo de cosas, pero de verdad que yo cuando lo veo pues me pongo enfermo porque no lo puedo entender, no lo puedo aceptar, y tampoco me parece que la respuesta sea hacer exactamente lo mismo con que entiendo, que la gente está cabreada, y igual que estoy cabreado yo y tengo esta herramienta que es este micrófono y este programa para decir lo que siento, y bastante moderado, aunque me digan que no me enfade demasiado, bastante moderado, pero creo que no es la manera tampoco de responder haciendo exactamente lo mismo por el otro lado. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. A mí no me gusta que se insulte, igual que no me gusta que se insulte aquí, no me gusta que se insulte allá. Está claro, si el problema está en que de todo esto, de la negatividad, de la toxicidad, es extraordinariamente difícil, por no decir imposible, que vaya a salir algo positivo. Cero. Ni para el Rayo, ni para James, ni para el rayismo, ni para Colombia. ¿Por qué no? Porque es un círculo vicioso de provocaciones, de insultos, lo que tú comentas, y bueno, pues hay gente que se lo lleva más al extremo, que responde de una manera pues inadecuada, y ojalá pues no tengamos que ver ningún episodio raro ni diferente por el hecho de que, bueno, pues es un jugador que es de la plantilla del Rayo Vallecano. El tiempo dirá si el fichaje fue correcto o no lo fue, porque de momento pues no parece que las necesidades del equipo pasen por esa zona, pero yo, como siempre he dicho, nunca me oirán ni hoy ni nunca hablar ni no animar a un jugador de nuestro equipo, de la actual plantilla. Y después, cuando termine la temporada, pues se verá si el fichaje ha sido acertado, si no ha sido acertado, si el Rayo ha conseguido algo con la llegada de James o si James ha conseguido algo con el fichaje por el Rayo. Sí, es que fíjate lo que hemos o lo que han conseguido de un fichaje de un hombre con el renombrón que tiene James, con la trayectoria que tiene James, que aquí todavía le queda por demostrar cosas. Aunque le duela escucharlo a más de uno, tiene que demostrar cosas, todavía no lo ha hecho, no ha convencido al entrenador y no ha convencido a la afición cuando ha jugado los minutos que ha jugado. Nadie va a poner en duda la calidad que tiene, pero es que estamos enmierdando todo esto de una manera tan alucinante que es muy difícil que alguien vea un atisbo de luz en todo esto, ¿no? Se ve negro, se ve feo. Y sobre todo que al final, piedra sobre piedra, no acabas haciendo nada. Es decir, ya se sabe que el jugador de momento no entra en los planes del cuerpo técnico, al menos de manera titular. Hay que contar que también, pues incluso en Colombia la última convocatoria estuvo, pero uno de los partidos no lo disputó por molestias, como nos habían contado también que tenía molestias en Copa, y hay que esperar. Es que no deportivamente no está aportando nada, y extradeportivamente todo lo que está pasando aporta todavía aún menos. Que no es culpa suya, ya lo hemos dicho, que no tiene. Que evidentemente él no ha abierto la boca, no ha dicho absolutamente nada, y todo lo que mueve alrededor es lo que está estropeando de momento la trayectoria de James en el Rayo Vallecano, ni más ni menos.
Sí, sí, y aquí todavía seguimos esperando, pues eso, que el Rayo Vallecano le presente, que dijeron que iba a haber una presentación. No sé cuándo querrán presentarle, si el día que se vaya o cuándo querrán hacerlo. Utilizarlo mediáticamente para, vaya usted a saber el qué, porque tampoco es cuestión aquí de lanzar ideas para que otros aprovechen. ¿Qué estamos viendo de James en el Rayo? Se está promocionando, está haciendo marketing, se están lanzando, aparte de una camiseta con su nombre, que puede ser de él o de Isi o de cualquiera. ¿Qué más está haciendo el Rayo con James Rodríguez? Absolutamente nada. Entonces, bueno, pues a esperar. Pues sí. Volvamos al deporte, volvamos al fútbol, porque aparcando ya esta historia fea de todo lo que envuelve a James y a Íñigo y a los colombianos y a los insultos y a la prensa y demás, hablaba con Álvaro de lo que viene y lo comentabas tú también en este mes de diciembre, que es una auténtica barbaridad, empezando por el partido ante el Athletic del próximo fin de semana, pero es que fíjate los Miuras que hay, y además la segunda ronda de la Copa del Rey, que será con un equipo de categoría bastante inferior, pero que también hay que jugarlo. Pero fíjate que partidos, además metido con calzador también ahí, el del Villarreal, que se aplazó por la Dana, es que es tremendo, ¿eh? Sí, la verdad es que el Rayo, que ha estado, como ha comentado Álvaro García, en el mes de noviembre jugando 2 partidos, respetando absolutamente la decisión de haber suspendido y aplazado aquellos partidos de aquella jornada. Por supuesto. Que nosotros lo dijimos claramente desde el primer momento, e incluso nos opusimos a que el resto de la jornada se disputara sin ningún tipo de sentido. De hecho, no cubrimos ese fin de semana ni siquiera la información de nuestros equipos de cantera, porque no nos parecía el momento. Llámalo valores, llámalo como quieras. Pero el partido contra el Villarreal se podía haber jugado perfectamente en estas últimas fechas del mes de noviembre. Por ejemplo, pues no sé, este miércoles, por ejemplo, o a lo mejor incluso el miércoles de la semana pasada. Ninguno de los dos equipos ha tenido ni compromisos europeos, ni coperos, ni absolutamente nada. Es decir, se podía haber jugado en cualquier momento y, sin embargo, te lo han plantado a finales del mes de diciembre, en el que el Rayo pues tiene que jugar contra el Real Madrid, ir a Villarreal y después ir hasta Sevilla para jugar contra el Betis. Un fin de año que, si le sumas Athletic Club, Valencia, el rival de Copa del Rey, que presuponemos que va a ser de inferior categoría. Yo no lo tengo muy claro, por más o menos cómo se va dando el sorteo, cómo se está produciendo, las posibles rivales. Sí, hay altas probabilidades de que te toque un segunda ref, que dentro de lo que cabe, pues bueno, podría ser asequible, pero ojito que los sorteos suelen ser caprichosos y que te puede tocar a lo mejor un equipo de primera ref. Estoy hablando de un Deportivo de La Coruña, estoy hablando de un Unionistas, que te va a poner las cosas mucho más difíciles de lo que te lo puso el Villamuriel, y el año pasado solo hay que echar un vistazo al Yeclano, que terminamos ganando con 2 goles a partir del 80. Entonces, bueno, va a ser un infierno, porque vamos a jugar 6 partidos en 20 días, creo, lo que quiere decir que cada 3 días hay partido del Rayo, y vamos a ver cómo responde la plantilla, porque hasta ahora hemos visto a una plantilla más o menos cómoda en un partido por semana, y ahora va a tener que mover bastantes posiciones, porque si no el físico no les va a dar. Y lo que nos vamos a divertir, hombre, con tanto partido del Rayo, que es que nos quejamos de todo. Sí, eso siempre. Eso siempre. Además es que nos da igual, que ganemos, que perdamos, nosotros nos lo pasamos en grande siempre. Sobre todo los de Copa. A ver qué rival toca. Oye, el Deportivo que has dicho, qué bonito, ir a Riazor. Un partido de primera, entre un primera ref y un primera división. Sí, o jugar contra el Zamora, contra el que nos jugamos aquella promoción de playoff de ascenso de la Plata, que subimos. Fíjate, es una maravilla de equipos. Hay por ahí joyitas, hay algunos que no queremos ver ni en pintura, no por el equipo, y que nos perdonen sus aficionados, pero la distancia nos pilla pelín retirados y preferimos algo más cercano. Sí, que hay en mitad de semana, a principios de diciembre, pues apetecer, de verdad, no apetece demasiado, con todo lo respeto, como dices, para esos equipos, y si hay que ir, pues ya buscaremos la manera de hacerlo para que nuestros oyentes tengan la oportunidad de vivir ese partido en Pasión por el Rayo Radio, por supuesto.
eso, y lo que comentas, al final es un mes de diciembre que si el Rayo pues a lo mejor contra Las Palmas y contra Sevilla pues hubiera sacado 1 o 2 puntos, que yo creo que ha merecido, sinceramente, como comenta Álvaro, que por cierto ya tienen la gente la entrevista en pasionporelrayo.com, ya la tienen ahí completamente transcrita. De esos partidos hubiera sacado 1 o 2 puntos, hubiéramos estado con el equipo con 17, 18, se verían las cosas distintas a los 16 que estamos ahí, que ya se van acercando los de abajo, y con toda esta lista de rivales que hemos hablado, Atleti, Villarreal, Valencia, Real Madrid, Betis, va a ser realmente duro, y ojalá que, como dice Álvaro, hay que puntuar por lo civil o por lo criminal. Sí, porque el titular es buenísimo, ¿eh? A veces se nos escapan partidos muy tontos y después cuando haces resumen de la temporada, cuando miras atrás, cuando haces balance, dices, ostras, el partido el del Español, claro. Aquel que pudimos haber rascado un puntito, el que, claro, al final, bueno, es lo justo, ¿no? Unos ganas, otros pierdes, unos que no tenías en previsión, al final te llevas la victoria, pero claro, lo de los partidos que pierdes de manera tonta, hay que intentar erradicarlo como sea, sobre todo en Vallecas, eso sobre todo. Sí, porque vienes de eso, de jugar contra Las Palmas, que llevas la batuta, que llevas el ritmo del partido, que tiras no sé cuántas veces, el rival te hace un gol de córner, tú te metes el segundo, el tercero también en un fallo. Bueno, pues se te escapa. El día del Español, lo ha comentado, fíjate también el día del Barcelona, ir ganándole hasta el 60 me parece que fue, y que te remonten. El Sevilla, que bueno, fíjate, tuvimos la de Enteca, la de Álvaro García, la de Pedro Díaz, ellos también tuvieron claras y batalla estuvo muy bien. Es que son puntos que se han escapado al limbo, que para un equipo como el Rayo pues marcan la diferencia de una zona cómoda, tranquila, a estar ya mirando de reojo a la parte de trasera. Pero bueno, vamos a confiar, como dice Álvaro en esa entrevista, repetimos, ya la tiene la gente en pasionporelrayo.com. El equipo está compitiendo, está dando la cara, no es la primera vez que lo decimos, seguramente si la gente repasa los 13 programas de Enclave de Franja, hemos dicho lo mismo en todos los partidos, sí. En todos y cada uno de ellos. El equipo nunca le pierde la cara a los encuentros, ni aun perdiendo como el otro día contra Las Palmas 0-3, sigue buscando el resultado que le acerque a los puntos, y bueno, pues vamos a confiar por ahí en que por ahí el equipo pues pueda hacer grandes cosas contra los rivales del mes de diciembre. Y sé que la gente ahora está de bajón después de 2 derrotas seguidas, pero yo sigo pensando lo mismo, lo que dije en una de las columnas de opinión, que nos íbamos a divertir este año. Estoy convencido de ello, que nos vamos a seguir divirtiendo, porque por momentos, a lo mejor no son partidos completos, pero por momentos yo me lo paso bien viendo al Rayo. Cuando son partidos completos, mucho mejor, claro. Sí, hombre, obviamente a todos nos gusta ganar, pero yo incluso le añado una dimensión más a lo que tú comentas, que firmo debajo de donde lo has comentado, y es que si no disfrutas de este Rayo en el año de su centenario, ¿cuándo demonios vas a disfrutarlo? Yo sé que, ya te digo, a todos nos gusta ganar y qué bonito es ver que tu equipo va para arriba, pero hay que apoyar, hay que animar, hay que ir al estadio, hay que apoyar al equipo, hay que cantar, hay que viajar, hay que disfrutar, porque este es el Rayo Centenario, hay que pelear con uñas y dientes por mantenernos en Primera División una temporada más, y si no lo hacemos cuando cumplimos 100 años, ¿cuándo diablos lo vamos a hacer? Y qué duro, y qué lamentable, y qué triste es que haya que estar recordando que estamos en el año del centenario del Rayo. Y no lo digo por la gente, lo digo por lo que todos sabemos ya, que lo seguimos diciendo porque pasa otra semana y estamos igual que la semana anterior, y que la anterior, y que la anterior. Es decir, el Rayo está cumpliendo 100 años como podía haber cumplido 10, 27 o 59, es decir, cero patatero. Sí, lo comentó y lo denunció en su día plataforma de RV, accionistas a DRV, muchas peñas. Lo dijimos también aquí en este programa, no sé si fue en el 3 o en el 4 de esta temporada. Teníamos la sensación bastante clara y meridiana de que los actos del centenario habían terminado aquel 29 de mayo del 2024, en el que se jugó aquel partido Legends puesto mal contra veteranos del Rayo o caras importantes del Rayo. Uh-huh. Aquel día terminaron los actos del centenario y todo lo que vamos a celebrar va a ser porque lo haga la afición, ni más ni menos. Nos quedan todavía 6-7 meses hasta que llegue mayo del año que viene. Seguramente la afición pues todavía tiene mucho preparado, porque bueno, ya lo vimos en Valladolid, qué bonito ese tifo que prepararon. Seguramente para Navidad
va a haber muchas cosas. Nos queda la carrera del rayismo del centenario, que seguro que va a ser emotiva y preciosa. Camisetas de merchandising de la gente de VCN que todavía no han sacado la edición del centenario. Yo creo que va a haber muchas sorpresas todavía para que la afición del Rayo, como dices tú, no tenga que lamentar que tenemos que recordar que estamos en el año del centenario, porque nadie más se está ocupando absolutamente de ello. Bueno, a lo mejor tenemos a alguien en el club, el que tú y yo sabemos, que está componiendo la letra y la música del himno del centenario, ¿no? Y hasta que la termine, sí, pues... y tocando el tambor. Bueno, es una pena, ¿eh? Nos lo tomamos a risa, pero la verdad es que es bastante triste, como decimos, que no haya nada que día a día recuerde a la gente que está viviendo el año más importante de la historia que nos toca vivir a cada uno, ¿no? Y es cumplir 100 años en la historia de este club en el barrio de Vallecas. La verdad es que es bastante triste, pero bueno, es lo que toca vivir y lo seguiremos diciendo aquí hasta que de repente pase algo que no sabemos si va a pasar, creemos que no, o estamos convencidos de que no, que nos haga variar la visión que tenemos, pero hasta ahora ni himno, ni... Bueno, es que no hay nada, absolutamente nada relacionado con el centenario, es lamentable. Absolutamente nada, la nada más absoluta. Bueno, pues no sé si comentar algo más del primer equipo, que decíamos con Álvaro que han tenido hoy entrenamiento, que no han analizado el partido de ayer ante el Sevilla y que tendrán que empezar ya a ver los errores cometidos en el Pizjuán y a pensar ya en lo que les viene por delante primero y seguramente lo único en lo que van a trabajar ahora, que va a ser ese partido ante el Athletic. Sí, que vienen los Williams, que viene el Zamora de la categoría de la temporada pasada, que viene un Athletic Club enchufado, que viene a ganar a la Real, que seguramente buscará pues siempre hacer un buen partido en Vallecas, que seguramente haya ambientazo el domingo a las 6:30 de la tarde contra una afición, la del Athletic, que siempre es muy querida aquí en Vallecas, que siempre desplaza bastante gente, aunque en este caso pues van a tener las famosas 143 entradas. Que las entradas para el público en general, que muy probablemente haya muchísimos aficionados del Athletic, peñistas del Athletic aquí en Madrid, que van a tener que chuparse la cola física en las taquillas centrales de Estadio Vallecas, tendrán que hacerlos a partir del viernes. Ya sabemos que son siempre 3 días antes de la disputa del partido, es decir, viernes, sábado y domingo estarán abiertas las taquillas para la compra de las entradas. Muy probablemente va a ser un leñazo en cuanto a precio importante, porque sí, siempre seguro. Las visitas de los equipos vascos siempre son así. Y poco más, que tenemos abierta la votación del MVP Red Piso para que la gente elija al MVP Red Piso del Sevilla Rayo Vallecano, que de momento la votación va ganando clarísimamente nuestro protagonista de este enclave de Franja 8x13, que es Alvarito García, y que la entrevista pues la tiene la gente en pasionporradio.com, que es la tercera vez que lo digo, así que ya estáis tardando en ir a pasionporradio.com y leer la entrevista de Álvaro García. Y que, ojo, eligiendo al protagonista, bueno, lo teníamos fácil porque siempre se le da muy bien y se lo comentaba él, el Sánchez Pizjuán, pero mira, que haya sido el mejor y el que tuvo las ocasiones más claras y el que generó todo el peligro en ataque, el protagonista de esta noche, pues un lujo para nosotros también. Es el mejor, el tío más rápido, elegante, guapo, buena persona. Además es el futbolista con mayor cantidad de partidos en primera división. Si es que lo tiene todo. Es un chaval que si le llaman Sevilla va a decir que no quiero ir más a Sevilla, que quiero estar aquí en Vallecas, en el Rayo. Bueno, lo ha dicho él. Sí, lo ha dicho, que está muy contento y que no quiere que le llamen, ¿no? Algo parecido. Exactamente. Eso él quiere estar aquí en el Rayo. Irse. Que quiero quedarme en el Rayo. Que no me llamen de Sevilla, que no voy a ir. Exactamente. Bueno, hablamos del resto de equipos, el resto de resultados. Empezamos por el femenino, que rascó un punto ante el Europa, uno de los equipos que está ahí arriba del todo peleando por el ascenso. Sí, muy bien y sorprendente, la verdad, el resultado. No podemos decir mucho más del partido porque no se vio en ningún lado, porque el equipo jugaba en Cataluña, que nos pillaba un poco retirados. Como humilde medio intentamos seguir siempre a los equipos, pero dentro de nuestras limitaciones. Y bueno, pues las noticias que iban llegando a través de las redes sociales del Club Esportivo Europa eran que el partido estaba abierto, había ocasiones para ambos conjuntos, que incluso, bueno, pues el Rayo pudo haber marcado algún gol, así que la verdad es que muy bien, sorprendente la actitud y el nivel del equipo en esa visita contra el segundo clasificado. Ese puntito, como tú dices, nos deja ahora mismo justo en mitad de la tabla, 8º puesto, eso sí. Se sigue escapando el tren del ascenso, que si no me fallan las cuentas ahora mismo ya está a 13 puntos, que son algo más de 4 partidos,
y la zona de promoción de ascenso creo que está a 9, es decir, a 3 partidos. Sí. Y por abajo, pues le sacamos 6 puntitos a la zona de descenso, que son 2 partidos, así que bueno, estamos más cerca de abajo que de arriba, algo que, bueno, a priori, pues no sería demasiado bueno, pero vamos a quedarnos con esa lectura a corto plazo de que el equipo pues ha dado una mejor imagen contra uno de los equipos más potentes este año de la categoría. Aparte de ese empate del femenino, vivimos otro empate también con el mismo resultado, el Rayo Majadahonda con el Rayo Vallecano Juvenil. 0-0, y eso nos descuelga de los 5 primeros puestos. El quinto, como decíamos en el resto de programas, ya hemos venido comentando, que es el que tiene que luchar con otros quintos para meterse en la Copa, y estamos ahí en la pelea, pero nos hemos caído un puesto. Sí, hemos bajado un puestito, pero bueno, hay que decir que ese puntito es muy importante, que es importante también que el equipo mantenga la portería cero ante un rival que, bueno, está en esa zona media-baja de la tabla, pero que siempre es muy peligroso en su casa, como es el Rayo Majadahonda. Y bueno, pues nos bajamos una posición hasta el 6º lugar, después de la victoria de Las Rozas, que remontó in extremis en casa, pero es que desde el 3º hasta el 6º, que es el Rayo, incluso el 7º podría incluso meterse en esa pelea, están todos los equipos en apenas 3 puntos, lo que quiere decir que una victoria te lleva casi a ser tercero, y una derrota o un empate, como en este caso, pues te lleva a descolgarte un poco. Lo importante, pues bueno, segundo partido consecutivo que el Juvenil División de Honor no pierde, también otra vez portería cero como la pasada semana, y vamos a ver si nos hacemos fuertes en estas 3 jornadas que quedan hasta la jornada 15, que es la que marca el final de la primera vuelta, la que da acceso a esos puestos de Copa del Rey, muy disputado entre esos equipos, y ojalá pues el equipo encuentre esas victorias. Nos quedan 2 partidos en casa, 1 fuera, empezando por este próximo fin de semana, que jugaremos a partir de la 1:30 de la tarde, me parece, el domingo, en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. Contra la Darbe. El Rayo, que dices tú cómo está la clasificación, fíjate, el Burgos tercero con 24, Valladolid y Las Rozas tienen 22 y nuestro Rayo con 21. Creo que el siguiente es el Getafe con 18, si no me equivoco, pero vamos, que hay una pelea ahí en todos esos equipos, como tú dices. Una victoria te sitúa tercero, y una derrota, pues o un empate te saca de los puestos de lucha por Copa del Rey. Es que es tremenda también. Eso es, y viendo un poco la puntuación, porque yo estoy haciendo ese ejercicio ya en el resto de grupos, de momento el quinto de Madrid no tendría mucho más problema en clasificarse, porque viendo el resto de puntuaciones del resto de equipos tenemos mejor media ahora mismo en ese quinto clasificado. Es decir, que si el Rayo entrara quinto, la clasificación más o menos estaría seguro garantizada, porque hay otros grupos de los 7 que conforman la División de Honor que tienen peor media de puntuación. Entonces vamos a confiar, ya te digo, quedan 2 partidos en casa, en la Ciudad Deportiva, 2 rivales entre comillas asequibles, Adarve y Leganés. Creo que jugamos fuera también contra Alcorcón la siguiente semana, no esta. Entonces el Rayo tiene que hacerse fuerte, ojalá podamos contar 3 victorias de 3. En cualquier caso, pues lo que siempre nos comenta Toni Paredes después de los partidos, hay que olvidarse de ligas, de copas y demás. Ellos están para formar jugadores, y nos lo comentaba hace unas semanas. La semana pasada el filial, el Rayo B, estaba jugando con Lozano, con Revuelto, con Ibarra, con Becerra, con Asensio, con Mico. Entonces hay muchos futbolistas que salieron del juvenil el año pasado que están siendo válidos para el filial, y ese es el objetivo principal del Juvenil División de Honor. Hablando del filial, partidazo de la jornada en la cantera del Rayo, ese Rayo B Alcalá, el Alcalá que es uno de los aspirantes y demostró ser un muy buen equipo en la Ciudad Deportiva, le dio la vuelta al marcador, los nuestros se pusieron por delante en un partido igualado en el que estuvimos cerca de conseguir la victoria que nos hubiera situado, fíjate, estábamos con el 1-0 metidos arriba en la clasificación con un triple empate y al final le dan la vuelta y te quedas con cara de tonto diciendo, ostras, que se nos han escapado 3 puntos que teníamos casi en el zurrón. Sí, la verdad es que fue un partido extraño, diferente, raro, porque se veía que eran 2 equipos con un nivel muy parejo. El Alcalá salió muy presionante. La verdad es que practican un fútbol que a mí personalmente no me gusta mucho. No hablo de la presión ni la intensidad, sino de
el excesivo ruido, celebrar todas las jugadas con muchísimos gritos, intentando desconcentrar, amedrentar al rival. Y la primera parte, la verdad es que los primeros 45 minutos se fueron con un Rayo que, bueno, no le perdía la cara al partido, generaba sus ocasiones, no estaba siendo mejor, pero desde luego no estaba sufriendo contra un Alcalá. Pero la segunda mitad sí que me gustó menos y parece que el Rayo le cedió el dominio al Alcalá después de ese gol de penalti de Eto'o, que yo creo que hacía justicia a lo que veíamos en esos primeros minutos, y a partir de ese momento pues el Alcalá, ya te digo, puso en juego todo ese fútbol, toda esa experiencia, sus jugadores un poco más veteranos, celebrando esas jugadas, comiéndose al árbitro en cada jugada, protestando absolutamente todo. Y hay dos jugadas que lo definen perfectamente esta situación. Iba el partido 1-0, hubo una agresión, porque se escuchó el golpe clarísimamente sobre Marco de las Sías, a un futbolista al que le tienen cogida la matrícula, porque saben que se va del partido, porque muchas veces le entran a provocar y responde a esa provocación. Y en esa jugada, en esa agresión, no se montó ninguna tangana, no hubo más problemas más allá de las protestas de jugadores del Rayo al árbitro. Bien, apenas unos minutos después hubo una falta con una patada clara de Ibarra sobre un futbolista de Alcalá. Sí. Absolutamente todo el banquillo, todos los jugadores de Alcalá, incluyendo al portero, se le fueron a comer a Ibarra directamente con empujones, con gritos, con patadas. El árbitro lo solucionó de aquella manera, con una tarjeta amarilla que voló por ahí, otra para el otro equipo, pero la respuesta obviamente deja a las claras que un equipo muerde y quiere amedrentar al otro equipo y encuentra en esos subidones esa adrenalina necesaria para, pues eso, empujar un poquito más y que el rival se amedrente, y sin embargo al Rayo pues le faltó esa mordiente, esa mala leche, esa mala baba de decir, ¿queréis pelea? Pues aquí estamos. Yo creo que, bueno, un poco fruto de la inexperiencia, no entra en el plan de partido de un Rayo B, que lo que quiere es formar futbolistas, no ya veteranos, sino jugadores jóvenes que practiquen el estilo de juego que quiere Jorge Vallejo, pero sí que por ahí a mí sinceramente me dio que se escapó el partido. Nos relamíamos en el 85 con el 1-0, pero el Alcalá la verdad es que merecía el empate, y luego pues la expulsión un poco inocente de Juanpe nos provocó el 1-2. Y bueno, pues a seguir remando. El equipo venía de hacer muy buenos partidos. Yo creo que se dio buena imagen contra el Alcalá y no tiene por qué ser diferente este próximo domingo a las 11 de la mañana, 11:30, perdón, en Las Veredillas contra el Torrejón. Bueno, a ver qué partido nos ofrece el Rayo B, que sigue ahí arriba. Como decíamos, con ese 1-0 hubiera estado en un triple empate con el Tribal y con el propio Alcalá. Ahora a 6 de la cabeza, que el Alcalá pues consigue irse hasta los 28. Y lo que decías tú, un equipo de experiencia como el de Alcalá, y que al final el que termina con 10 es el Rayo B por la expulsión del portero. Sí, bueno, yo creo que la expulsión justa, incluso si me apuras, la patada de Ibarra podía haber expulsado claramente, pero es que el árbitro, pues sin embargo, en la agresión de Marco, que al final la acaba pitando, porque se la pita en línea, no se atreve a expulsar al futbolista del Alcalá, y nadie, absolutamente nadie del Rayo, hace absolutamente nada por comerse a ese jugador que le ha soltado una agresión a Marco de las Sías. Bueno, yo lo viví porque estuve ahí en primera fila, justo me pilla, no sé si afortunada o desafortunadamente, siempre me pillan las cosas justo enfrente, y las dos situaciones la verdad es que fueron clarividentes de lo que iba a pasar, pero bueno, no es el estilo del Rayo, no es el estilo del filial, quizá le falta pues bueno, esa mala leche para enfrentarse a estos equipos que te ganan desde lo extradeportivo, te ganan en lo deportivo. Sí, a mí me tocó vivir la tangana, como dices. Pantoja, un jugador que es el portero del Alcalá ahora y que ha estado en la cantera del Rayo y que jugó con esa camiseta y con ese escudo, pues estuvo todo el partido piando, todo el partido, uno de muchos de los jugadores del Alcalá que, como tú dices, no paraban de hablar, no paraban de gesticular, no paraban de dirigirse al árbitro, y que en esa melé que hubo, allí estaba como el que más, y después también se las tuvo tiesas con Eto'o. Bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Un poco rozando lo que se permite y viendo un poco el nivel que ofrece cada árbitro en cada situación de esas.
Está claro, y hay veces que a uno pues debe de valorar si le interesa o no le interesa entrar en el otro fútbol y exponerte a lo que te puedas exponer. Por ejemplo, pues el Rayo B pues se va con ese orgullo herido de verse remontado con un Alcalá que pues bueno, pues ha hecho todo este otro fútbol y se ha llevado los 3 puntos de Vallecas, cortando una racha de 5 victorias. Pero bueno, vamos a seguir confiando en que esta temporada, pues fíjate, llevamos ya 22 puntos, creo que has comentado, en estas primeras 13, 14 jornadas, sí, que casi son los mismos puntos que llevábamos el año pasado a la altura de la jornada 30. Entonces, bueno, vamos a esperar, vamos a confiar en el equipo, en que lo que se hace habitualmente, incluso contra equipos como el Alcalá, sirva en la gran mayoría de partidos. Y bueno, todavía también queda el partido de vuelta todavía para poder darse el gustazo, quién sabe de ganar o quién sabe si entrar en el otro fútbol, porque en este partido han quedado muchas cuentas pendientes, eso sí, seguro. Sí. Ese partido se jugará en el Virgen del Val, como siempre, un campo bonito, un campo importante de este grupo 7 de la tercera ref, pero eso todavía queda mucho camino por delante y veremos cómo llegan los dos equipos. Nacho, no sé si hay algo más que añadir en el programa de esta noche, en todo lo que envuelve al Rayo. Nada, que ha sido un placer otra vez, que no sé si lo he dicho ya tiene la gente la entrevista transcrita de Alvarito García en pasionporelrayo.com. Recordemos, el futbolista en activo. Vamos a ver, en activo, no estamos hablando ni Mitchell, ni Cota, ni nada parecido. No. Con más partidos en la historia del Rayo en Primera División. Se dice pronto, está a punto de llegar a los 150, me parece, si no me falla la memoria. Y es una auténtica pasada verle sobre el campo cómo juega, y fíjate cómo ha cambiado la película de cómo empezó a cómo está ahora, y se le nota que está feliz, que está contento en el Rayo, y nosotros todavía muchísimo más contentísimos de haberle tenido en Pasión por el Rayo. Un placer hablar con Álvaro y también contigo. Gracias, Nacho. Buenas noches. Un abrazo para todos. Si quieres escuchar a Óscar Valentín. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Y bueno, yo lo tenía claro, cuando al final estás a gusto en un sitio, pues no piensas mucho más en el futuro en otro lado, simplemente pues disfrutar de donde estás, y eso es lo que he hecho yo. Si quieres estar junto a Jorge de Frutos. Don Jorge de Frutos, muy buenas noches y bienvenido de nuevo a Pasión por el Rayo Radio. ¿Qué tal estás? Hola, buenas noches, muy bien, encantado. Bueno, bien, al final pues los que no tenemos compromisos internacionales pues lo utilizamos para desconectar un poco la cabeza. Si quieres saber lo que opina el Pacha Espino. Pacha, muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Sí, la verdad que muy bien, muy bien. Sí, por más que no ganamos, creo que fue un puntito de un puntazo, como digo yo, de alegría y de tranquilidad, de que se están haciendo las cosas bien. O para saber cómo se encuentra Sergio Camello. Don Sergio Camello, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, muy contento de estar aquí con vosotros. Me hice muy rápido al Rayo, sentí lo que es el Rayo muy rápido y me encontré con un vestuario estupendo. Escucha En Clave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio. En Clave de Franja, todos los lunes a las 9 de la noche en Pasión por el Rayo Radio. Resultados y clasificaciones en Clave de Franja. Pues vamos allá, 18 minutos por encima de las 10 de la noche. Seguimos en directo, como todo el programa, en Enclave de Franja. En este número 13 de la octava temporada, que hace el 295 desde que empezamos hace ya unos cuantos años. Vamos con los resultados. Primera División, jornada 14, estos marcadores: Getafe 2, Valladolid 0, Valencia 4, Betis 2, Atlético de Madrid 2, Alavés 1, Girona 4, Español 1, Las Palmas 2, Mallorca 3, Celta 2, Barcelona 2, Osasuna 2, Villarreal 2, Sevilla 1, Rayo Vallecano 0, Leganés 0, Real Madrid 3 y Athletic 1, Real Sociedad 0. La clasificación encabezada por el Barcelona con 34, Real Madrid 30, Atlético de Madrid 29, Villarreal 25, Athletic 23, Osasuna 22. El Rayo 13º con 16, a 6 de Europa y 6 de ventaja sobre el descenso.
Y la próxima jornada, que será la número 15, Mallorca-Valencia, Barcelona-Las Palmas, Alavés-Leganés, Español-Celta, Valladolid-Atlético de Madrid, Villarreal-Girona, Real Madrid-Getafe, Rayo Vallecano-Athletic, el domingo a las 6:30 de la tarde en el Estadio de Vallecas, Real Sociedad-Betis y Sevilla-Osasuna. En la División de Honor Juvenil Grupo 5, jornada 12, Real Madrid 1, Getafe 0, Valladolid 0, Atlético de Madrid 1, Adarve 3, Leganés 2, Burgos 4, Rayo Alcobendas 1, Las Rozas 2, Villanovense 1, Alcorcón 1, Diocesano 2, Rayo Majadahonda 0, Rayo Vallecano 0 y Móstoles 2, Fuenlabrada 2. En la tabla, Real Madrid 34, Atlético de Madrid 29, Burgos 24, Valladolid 22, Las Rozas 22 y sexto el Rayo con 21. Vaya atasco. Y la próxima jornada, Atlético de Madrid Alcorcón, Villanovense Móstoles, Rayo Alcobendas Leganés, Burgos Real Madrid, Getafe Valladolid, Fuenlabrada Majadahonda, Rayo Vallecano Adarve y Diocesano Las Rozas. Vamos con la segunda federación femenina, Grupo Norte, jornada 12 también, Sporting 2, Oviedo 0, Atlético de Madrid C 0, Eibar B 3, Pradejón 2, Osasuna B 2, Villalonga 3, Cornellá 0, Huesca 1, Athletic B 4, Real Sociedad B 2, Racing 0, Europa 0, Rayo Vallecano 0 y Avilés 3, Zaragoza 1. Líder el Athletic B con 29, segundo el Europa con 25, octavo el Rayo con 16, 13 de desventaja sobre el ascenso directo, 9 sobre el segundo que jugaría playoff y 6 de ventaja sobre el descenso. Como decía Nacho, más cerca del descenso, más cerca de los de abajo que de los de arriba. Y la próxima jornada para el femenino, Eibar B Europa, Racing Sporting, Athletic B Atlético de Madrid C, Osasuna B Villalonga, Cornellá Real Sociedad B, Zaragoza Oviedo, Avilés Huesca y Rayo Vallecano Pradejón. Y cerramos con la tercera federación, Grupo Séptimo, jornada 12 también, Rayo Vallecano B1, Alcalá 2, Tribal 1, México Fútbol Club 2, Villalba 2, Villaverde 1, El Álamo 0, Las Rozas 0, Carabanchel 2, Canillas 1, Leganés B 3, Torrejón 1, Tres Cantos 2, Alcorcón B 4, Aravaca 2, Pozuelo 1 y Galapagar 3, Parla 0. Es líder el Alcalá con 28, segundo Tribal con 25, tercero el Rayo B con 22, Villalba tiene 21, Galapagar y Torrejón con 20. Torrejón, próximo rival del Rayo B, ahora lo cantamos. En esta próxima jornada en la que se enfrentarán el Alcorcón B con el Leganés B, Aravaca Tribal, México Fútbol Club Galapagar, Canillas Tres Cantos, Pozuelo Alcalá, Parla Villalba, Villaverde El Álamo, Las Rozas Carabanchel y Torrejón Rayo Vallecano B. Y de esta manera, como siempre, ponemos el punto final al programa de esta noche. Ponemos el punto final a este enclave de franja en Pasión por el Rayo Radio, en el que hemos hablado de toda la actualidad del equipo de Vallecas. Y vamos a poner, como digo, el broche final con la sintonía. Enclave de franja con Miguel Ángel Tejeda. Una sintonía que nos sirve para arropar este minuto final en el que os decimos hasta la semana que viene. Después de un programa en el que hemos analizado la derrota del equipo ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán por 1-0, en el que hemos escuchado a los protagonistas, en el que hemos escuchado al técnico sevillista García Pimienta, en el que hemos oído también las declaraciones de Íñigo Pérez, de Pep Chavarría y de Gumbau. Pero un programa sobre todo en el que hemos tenido la visita de Álvaro García, del extremo del Rayo, de ese futbolista diferente, ese jugador que, como decíamos, es el que de los que están en activo que más partidos acumulan en Primera División. Una entrevista que podéis leer en pasionporelrayo.com. Hemos tenido la columna de opinión para denunciar lo denunciable. Y hemos analizado absolutamente todo con Nacho Herrero, como siempre. Y para cerrar, los números de la jornada, los resultados, las clasificaciones, todo lo que ha pasado con el juvenil, con el femenino y con el filial. Y cuando quedan 6 minutos para las 10:30 de la noche, el servidor se despide.
Los saludos de Miguel Ángel Tejeda, gracias por estar ahí. Ha sido un placer, como siempre, un lunes más, volver a acompañaros en esta sintonía en Enclave de Franja y en Pasión por el Rayo Radio. Por mi parte nada más, tenéis toda la información en pasionporelrayo.com, en todos los medios, en todas las redes sociales, en Blue Sky, en Twitter, en X, en Instagram, en TikTok, en YouTube, madre mía. Lo dicho, un placer, gracias por estar ahí. Cuidaros ahí fuera, buenas noches.